para hablar de geología endógena, pues hombre, hay que comenzar por entender lo que es la estructura interna de la Tierra. Ya ayer habíamos discutido lo que eran los procesos geológicos, lo que era la geología, en qué se dividía, y habíamos contextualizado respecto a la importancia de la geología para el ejercicio de la ingeniería. Y dijimos ayer, hombre, este curso lo vamos a ir en 2 bloques. Un bloque que va a ser geología endógena. Entonces habíamos dicho que partiendo de la base de que la Tierra, si hablamos de la estructura interna de la Tierra, entonces habíamos dicho que la geología se concentra en lo que es el estudio de lo que llamamos ayer geósfera. ¿Qué es la geósfera? Es esta parte sólida del planeta. Entonces dijimos, hombre, la Tierra concebida como un material sólido, y este material sólido envuelto en una capa gaseosa, que hemos discutido ayer, entonces está compuesta esa parte sólida por una serie de capas concéntricas. Y dijimos, qué pena la demora, mucho tráfico. Sí. Desde ahorita le pongo la asistencia. Muchachos, entonces Dale, decíamos, con gusto, decíamos entonces que hablamos de geología endógena para referirnos a esos procesos que ocurren hacia el interior. Entonces comencemos hablando de la estructura interna de la Tierra. Entonces ayer decíamos que la Tierra se componía de atmósfera, que es una capa gaseosa, hidrosfera, que corresponde a toda la parte líquida, y geósfera. Otros autores también la llaman litósfera. Entonces, cuando hablamos de geología endógena, nos vamos a concentrar en hablar de la geósfera. Y pues nos vamos a dar cuenta que de alguna manera hay una interacción con el agua, como lo vamos a ver en la parte de geología exógena. Entonces, esto es de lo que vamos a referir nosotros en geología. Entonces vamos a comenzar a entender esta geósfera, cómo está estructurada. Entonces resulta que si miramos un corte esquemático de la Tierra, está compuesta por una capa más superficial, la de más externa, que se llama la corteza. Esa corteza está compuesta de rocas. Mide entre 30 y 70 kilómetros de espesor. Mide entre 30 y 70 kilómetros de espesor. Luego definiremos qué es una roca. Yo creo que todos aquí tenemos idea de qué es una roca, pero luego lo vamos a definir formalmente. Por debajo de la corteza se encuentra el manto. Este manto está compuesto por minerales. O sea, de lo que ustedes van a hacer la exposición. Y este manto tiene un espesor aproximado del orden de 2.900 kilómetros. Y finalmente, ya en la parte más interna de la estructura sólida de la Tierra, vamos a tener el núcleo. Este núcleo está constituido por hierro y níquel fundido. El núcleo, entonces, este
esta profundidad o este espesor del núcleo llegaría hasta los 6.370 kilómetros. Y el núcleo se ha subdividido en núcleo externo y núcleo interno. Este núcleo sabemos que al menos el núcleo externo está compuesto de hierro y níquel fundidos. O dicho de otra manera, en estado líquido. Entonces tenemos la certeza, o la ciencia tiene la certeza de que al menos el núcleo externo se encuentra en estado incandescente. O sea que aquí adentro hay una sustancia muy caliente a temperaturas del orden de 6.000 grados centígrados. Y esta sustancia muy caliente aquí entonces está así todo el tiempo como hirviendo allá, generando unos patrones de flujo circulatorio que desencadenan o generan unos esfuerzos y producen unos esfuerzos grandes sobre todos estos materiales sólidos que tenemos hacia la parte de encima, porque esta sustancia ya hirviendo como tratando de levantarse, de salirse de ahí, de esa cámara donde está, que llama cámara magmática, tratando de salirse de ahí, y entonces en ese proceso termina generando unos esfuerzos sobre todos estos materiales sólidos que están encima. ¿Y eso qué hace? Entonces hace que estos materiales de arriba se deformen o se rompan y se genere una serie de efectos y de cosas que ocurren por aquí adentro. Y esto que ocurre aquí adentro de lo que estamos hablando es todo esto que ocurre aquí es lo que llamamos procesos geológicos endógenos. Eso es lo que llamamos estos procesos geológicos endógenos, de los que vamos a hablar en esta primera parte del curso. Entonces, vamos a hablar de los procesos y de la estructura en general interna de esta parte del planeta. Entonces, esto que estábamos hablando que se produce acá y que se cree que la fuerza motora que produce todo esto que ocurre aquí adentro y que de lo que vamos a hablar, vamos a empezar a hablar enseguida. Entonces se cree que la fuerza motora está asociada a estos patrones de flujo circulatorio que hay aquí, a esta sustancia muy caliente que hay aquí, que se llama magma, que seguramente ustedes habrán oído mencionar. Entonces, obviamente lo que ocurre aquí, pues tiene incidencia sobre lo que está encima. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Ha hecho que todas estas masas de roca, o sea, la corteza, que está compuesta de rocas, emerja hacia arriba, o sea, suba, fue levantada hacia la superficie y dio lugar a la formación de cadenas montañosas y demás. Entonces el agua se encuentra recogida acá en el océano. Entonces, lo que mencionamos ayer, estos procesos, cuando ocurren en el interior y nosotros no tenemos
visión directa sobre ellos, pues sí, experimentamos sus efectos. Toda vez que nosotros habitamos aquí. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar, o vamos a comenzar a hablar en la clase de hoy, de lo que son los procesos biológicos endógenos. Y dentro de estos procesos biológicos endógenos, para comenzar a hablar de ellos, hay que decir varias cosas que los caracterizan. Primero, ocurren en el interior de la Tierra. En el interior. En la medida en que ocurren en el interior, nosotros no los podemos observar, no observamos cuando están ocurriendo, rara vez observamos. ¿Qué observamos? Una erupción volcánica, por ejemplo, es un proceso geológico endógeno que nosotros si ocurre en un momento dado podemos observar qué está ocurriendo porque vemos que el volcán expulsa materiales, cenizas, lava, etcétera. Pero otros procesos como por ejemplo el metamorfismo nosotros no lo podemos observar. Entonces ocurre en el interior. Otra cosa muy importante, forman parte de la dinámica propia del planeta. O sea, esa es la dinámica interna del planeta. Eso no es que el hombre lo haya producido. Ocurren en escala de tiempo geológico. Esto es algo muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que ocurren en periodos de tiempo muy largos, imperceptibles a escala humana. La escala de tiempo geológico se refiere a periodos del orden de miles de millones de años. Entonces ocurren a escala de tiempo geológico. Si son periodos, si son procesos que se ocurren en miles de millones de años, pues nosotros no podemos observarlos en nuestra cotidianidad, porque la escala de tiempo humano es del orden de 100 años, por ejemplo, de siglos. Entonces, para nosotros en escala humana, 50, 100 años es mucho tiempo. En cambio, en escala de tiempo geológico, un periodo de tiempo corto, o son 1.000.000 de años, es poquito tiempo. Por esa razón, los procesos nosotros no los alcanzamos a percibir de alguna manera. ¿Y qué otra característica tienen estos procesos geológicos endógenos que ocurren aquí en el interior como parte de esta dinámica propia del planeta y que tienen efectos sobre nosotros aquí arriba? Hombre, producen diastrofismo. Diastrofismo es un término que se utiliza para referirse a deformación de las masas de roca. Producen diastrofismo o deformación de la corteza. Lo voy a poner aquí así. Al nosotros decir que producen deformación de la corteza, equivale a decir que producen deformación de las rocas, porque es que la corteza está compuesta de rocas.
Estos son como unos aspectos básicos a considerar de estos procesos geológicos endógenos. Características fundamentales básicas de los procesos. Profe, qué pena, ¿me podría repetir la última que no la entiendo muy bien? La última que producen diastrofismo. Esto. Sí, profe, ya, muchas gracias. Eso, o sea, diastrofismo o deformación de la corteza, ¿cierto? Y la corteza, como está compuesta de rocas, entonces equivale a decir que producen deformación de las masas de roca, que ya de eso iremos hablando más adelante. Entonces vamos a mencionar cuáles son esos procesos geológicos endógenos. Vamos a comenzar a hablar de ellos a partir de este esquemita pues que hemos presentado acá. Entonces, podemos comenzar por mencionar dentro de los procesos endógenos el que de alguna forma es más visible al ojo humano, al menos de manera directa. ¿Y es cuál? El vulcanismo. ¿Qué es el vulcanismo? ¿O qué se entiende como vulcanismo? El vulcanismo básicamente es un proceso de ascenso de sustancias de magma o de sustancia muy caliente desde el interior a la superficie. Eso es el vulcanismo. Entonces, si consideramos un terreno, no lo pongamos tan... Vamos a dejar, si vamos a hacerlo así para que... Vamos a suponer que tenemos aquí la superficie de un terreno. Tenemos la superficie de un terreno. Entonces, lo que hemos dicho hasta ahora, lo primero que yo encuentro aquí es que corteza, según lo que hemos dicho hasta acá. Está la corteza, luego sigue el manto, y por aquí, en alguna parte, tengo lo voy a poner con la misma convención que pusimos acá. Aquí tengo en el interior una sustancia muy caliente que se llama magma. ¿Qué es el magma? Sustancia incandescente que se encuentra en el interior de la Tierra. Aquí tengo el magma. Entonces, como esto se encuentra aquí a un delta de temperatura del orden de 6.000 grados centígrados, entonces toda esta sustancia caliente que tengo aquí, todo el tiempo está ejerciendo presión sobre todos esos materiales sólidos que están encajando de esa sustancia. Entonces, progresivamente, esto va generando rompimiento de toda esta masa sólida. Entonces, esto se va rompiendo así, va generando ruptura, hasta que cuando llega a un punto donde llega a la superficie, entonces se genera una diferencia de presiones entre el punto superior o la superficie y el interior. Entonces, ¿qué sucede? Esta sustancia caliente encuentra un camino por aquí por donde salir y asciende hacia la superficie. Ese proceso de ascenso de esta sustancia muy caliente que está en el interior y que sale y llega a la superficie es lo que se conoce como vulcanismo. Entonces, el vulcanismo es el proceso de ascenso de magma desde el interior hacia la superficie. Cuando está en el interior se llama magma. Cuando ya sale a la superficie,
¿Qué hace este material? Empieza a acumularse hasta que da lugar. Voy a hacer aquí, voy a hacerlo aquí un poquito más organizadito para que quede más pedagógico. Entonces esto da lugar a la formación de un aparato volcánico, un cuello volcánico. Entonces esto termina siendo magma. Cuando ya llega aquí a la superficie, entonces esto empieza a escurrir por aquí por la ladera del volcán. Y este magma es el mismo que va constituyendo todo este aparato volcánico. Entonces se configura o se forma lo que se llama un volcán. Esta sustancia cuando está en el interior se llama magma. Cuando está en la superficie se llama, lo que expulsa se llama como lava. Cuando esa sustancia caliente está en el interior, en la cámara magmática, es esta que aparece aquí, se llama magma. Cuando ya está en superficie y está escondido por aquí, se llama lava. Entonces ya el volcán tiene una serie de partes, ¿cierto? Ya. Este es el cuello volcánico. Aquí arriba tenemos el cráter. Todo el círculo es lo que es la caldera. Todo este es el aparato volcánico y así sucesivamente. Esto es lo que es el vulcanismo. Pero resulta que ese vulcanismo se puede dar por ascenso de magma desde el interior, en cuyo caso se llama vulcanismo magmático. O sea, expulsa magma. O hay otra forma de vulcanismo que se llama diapirismo o vulcanismo de lodo. Diapirismo o vulcanismo de lodo. En el vulcanismo magmático, obviamente una erupción volcánica de este tipo es mucho más peligrosa, más agresiva. ¿Qué expulsa el volcán? Expulsa lava, expulsa cenizas, expulsa piroclastos y se pueden generar otros eventos que se conocen en vulcanología como black dirigido, bueno, una serie de cosas que pueden ser muy destructivos. En el diapirismo o en el vulcanismo de lodo, como su nombre lo dice, lo que asciende desde el interior ya no es magma, sino lodo caliente. Como viene del interior, entonces obviamente esa sustancia viene caliente. El vulcanismo, el volcán de lodo, entonces está arrojando o está expulsando lodo, que es una mezcla de arcilla con agua, y expulsa gas metano. Es peligroso porque puede generar incendios. Ya vamos a mirar las diapositivas un poco sobre eso. Mientras que en el vulcanismo magmático los gases que expulsan son por lo general azufre. Entonces es como una diferencia entre los dos. Pero el proceso como tal consiste en lo mismo. Ya vamos a mirar las diapositivas. Y otro proceso, vamos a mencionar otro proceso aquí. De una vez, que es bastante cotidiano también. Es el que tiene que ver con los sismos. ¿Qué es un sismo? Técnicamente, un sismo se define como una liberación
una liberación súbita de energía o repentina, pues. Liberación súbita de energía elástica acumulada en el interior de la corteza terrestre. Eso es lo que se define técnicamente como un sismo. ¿Qué hay que destacar acá? O tener en cuenta, oiga, liberación súbita. O sea, esto es sinónimo de repentina. En cualquier momento puede ocurrir de manera inesperada. De ahí que se acostumbra mucho cuando ocurre un sismo, hay gente que habla, ay, que se tiene previsto que va a ocurrir un sismo en tal, aproximadamente en tal época o en tal momento, o que ocurre un sismo y que se va a presentar otro ahora en 20 minutos. Eso muchas veces suele suceder. Hombre, eso no tiene ningún tipo de sustento científico. El hombre y la ciencia, con el conocimiento que tiene de todo esto que estamos hablando acá, no está en capacidad de predecir un sismo. Por eso hago la anotación de que es una liberación súbita de energía. Y otra cosa, energía elástica, oiga, energía elástica acumulada. Entonces esto a lo que nos lleva es a entender que aquí en el interior, de acuerdo con lo que estamos hablando, y si miramos aquí, si hacemos aquí un corte del terreno, vamos a hacer aquí un corte de un terreno así. Entonces supongamos que tenemos esto. ¿Qué hemos dicho hasta el momento acá? Dijimos que todo esto está compuesto de rocas. Entonces, ¿qué ocurre? Como por aquí abajo está una sustancia muy caliente haciendo presión, haciéndole presión a todo esto, como tratando de salirse de allá, es hirviendo allá tratando de salirse de ese recipiente. Entonces, todo el tiempo se está generando unos esfuerzos que se transmiten sobre todo estos materiales. Estos materiales están todo el tiempo recibiendo todos estos sobreesfuerzos. Como consecuencia de eso, entonces, se va acumulando parte de esta energía que se va liberando acá, se acumula por aquí en todos estos materiales. Eso termina generando ruptura de los materiales, se rompió por aquí un material, es que esta roca se rompió por aquí, cualquier cosa, se genera acumulación de energía. En algún momento dado, esa energía se libera. Entonces, cuando se libera, viaja como un tren de ondas en todas direcciones. Esto es más o menos pues como un sismograma que me mide aceleración versus tiempo. Entonces, esta energía se transmite en todas las direcciones. Cuando se produce esa liberación de la energía, producto de todos estos esfuerzos que ocurren aquí en el interior, esa energía se libera, viaja por todos los materiales, hasta que llega a la superficie. Entonces, por aquí tenemos una casita. Aquí tenemos un edificio, por aquí tenemos otra casa, cualquier cosa. Entonces, esta energía
viaja como un tren de ondas en todas direcciones, y cuando llega a la superficie, entonces, ¿qué efecto tiene? Produce una sacudida, una aceleración horizontal del terreno y también una aceleración vertical. Entonces, esta superficie del terreno experimenta una vibración. Es lo que llamamos un temblor de tierra. Esto es lo que es un sismo. Y estos sismos, ya pues entrando un poquito más, los sismos pueden tener un origen interplacas. Luego vamos a hablar de las placas tectónicas, lo vamos a mencionar aquí para que después lo entendamos. El sismo puede tener un origen interplaca o puede ser un sismo intraplaca en el interior de la placa, de una de las placas tectónicas. O puede ser un sismo de origen volcánico asociado a esto, que en ese caso se llama un tremor volcánico. Tremor volcánico. ¿Y por qué un tremor volcánico? Hombre, obviamente cuando esta sustancia viene subiendo por aquí bien caliente a temperaturas de 6.000 grados, esto pasa a ir acá, entonces esto obviamente genera fricción y un esfuerzo sobre todos estos materiales que están ahí. Entonces eso da lugar a unas ondas sísmicas que viajan en todas direcciones y generan también vibración de la superficie del terreno. Entonces esto es lo que son los sismos. Si ustedes se dan cuenta, son procesos o fenómenos que nosotros difícilmente podemos ver de manera directa, pero sentimos los efectos. Nosotros no podemos ver un sismo, no podemos ver aquí en el interior a no sé cuántos kilómetros de profundidad, porque este punto donde se genera la liberación de energía, lo que llama foco, ustedes habrán oído mencionar, foco es el punto en el interior donde se produce la liberación de energía, y la proyección del foco en superficie es lo que se llama el epicentro. El epicentro y foco o hipocentro. El epicentro entonces es la zona, la proyección en superficie del foco. Y por lo general es el punto donde siente con mayor intensidad el sismo. ¿Qué tan duro va a ser o qué tan? Eso va a depender entonces de la magnitud del sismo, o sea, de la cantidad de energía liberada. Y va a depender entonces de otros factores, de la profundidad, porque obviamente esto es un montón de ondas que van a viajar. Entonces, mientras más profundo esté, la energía se va disipando con el tiempo, con el espacio, con la distancia recorrida. Entonces, cuando llegue a superficie va a generar menos efectos. Obviamente va a depender de las características de los materiales que está cruzando. Y cuando llega a superficie, pues esto va a depender de las características del suelo sobre el que está la construcción, en lo que llamamos unos efectos locales o de sitio. Entonces esto ya tiene un montón de cosas y de arandelas que discutir que ya ustedes luego las estudiarán seguramente.